Si me acompañan a Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 65, vamos a hablar un ratito de la importancia de la centralidad del mensaje de Jesús. Esta semana pues he tenido ciertas conversaciones y algunas veces conversaciones insinuadas con personas que creo que todavía no entienden la centralidad del mensaje de Jesús. Jesús, al ser un personaje histórico y hacer declaraciones de tipo que toman bando, ¿verdad? A ser una persona con una filosofía de vida, se expone al juicio de sus pares, se expone al juicio de los historiadores, ¿verdad? Cuando usted toma opinión, cuando usted toma una decisión en relación a una forma de vida, a una forma de pensar, se espera de usted, se espera de nosotros que haya sido mediante un raciocinio ponderado, ¿verdad? Y que lo visceral pues esté fuera de la decisión, aunque en cierta medida siempre van a haber aspectos subjetivos. Lamentablemente en el mundo que vivimos, pues los seres humanos viven con una presión continua, principalmente en el mundo capitalista, pero también la prensa en cierta medida pues nos ayuda, ¿verdad?, a nuestro estrés. Ahora mismo, ¿verdad?, recibimos noticias, por ejemplo, El Nuevo Día tiene una noticia continua de la economía del país, todos los días, en primera plana. Pues, y usted ve las noticias todos los días en primera plana, y yo pienso en el Titanic hundiéndose, es lo único que yo pienso. Y le dije a mi esposa, no voy a leer más este periódico porque estoy ya paranoico. Pero entonces cuando surge el conflicto israelita con los palestinos, pues llega a un punto de efervescencia, ¿verdad? Y entonces en eso el hombre busca el balance. Es natural que nos movamos al balance, ¿verdad? Porque no es normal que usted quiera vivir en tensión todo el tiempo. Vivir en tensión todo el tiempo, tarde o temprano, le va a afectar la vida. Eso es así. Entonces usted busca el balance, y el balance conlleva muchas veces a unos compromisos. Dice Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 65. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que tú, Padre de luz y de misericordia, perdone nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Rey. Amén y amén. Yo le comentaba a algunos hermanos que tuve un intercambio con una joven que pertenece a la fe Bahá'í. La fe Bahá'í surge en el siglo XIX por un autoprofeta
que viene del Islam, Bahá'u'lláh. Y él pues hace su escrito que se conocen las tablas de Bahá'u'lláh. Puede comprarla, no pierda su tiempo, no sirven para nada. Pero, si por interés histórico, puede comprarla. ¿Y qué pasa? Hay una filosofía básica de la fe Bahá'í, filosofía de vida, una forma de pensar, tomar partido. Todos tomamos partido por algo, hermano. Y tenemos que dejar de ser hipócritas. ¿Ok? Todos tomamos partido por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra mujer, por nuestro esposo, por lo que sea. Siempre tomamos partido porque es una filosofía de vida. La neutralidad es una hipocresía. Entonces la fe Bahá'í, Bahá'u'lláh decía que él venía como profeta, más grande que Mahoma, imagínense el lío que tenía con el Islam, y más grande que Cristo, que lío tiene con los cristianos, para decir, unir todas las religiones. Porque hay un solo Dios y tenemos que unir todas las religiones. Entonces yo, en la forma que yo debato, que ustedes saben cómo yo debato, le decía a la joven que eso era una ingenuidad y una tontería. Es una imposibilidad filosófica unir todas las religiones, hermanos. Hay que ser serios en nuestros argumentos. Hay que respetar la inteligencia de la gente. Es imposible que usted una a un hinduista y un cristiano. El cristiano es monoteísta, el hinduista es politeísta. Ya hay una imposibilidad religiosa teológica ahí. Y cuando usted proclama que hay un solo Dios sobre todas las religiones, está diciendo que los que creen en el politeísmo están mal. Entonces yo le trataba de explicar a ella, en mi forma, que ustedes saben cómo es, que estaba mal, que era una bobería lo que creía. En una, me pidió respeto. Y yo le dije, mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Esta discusión yo no la tenía con usted. Usted se metió en la discusión. Porque no era con usted que yo estaba hablando. Así que si no aguanta presión, no se meta donde nadie lo ha llamado. Porque es algo muy importante que usted entienda que cuando usted toma partido por algo, usted tiene que estar dispuesto a defenderlo. Entonces, Juan, el Evangelio de Juan, como le he dicho a ustedes anteriormente, es el Evangelio que recoge la mayoría de los discursos de Jesús. Discursos extensos de Jesús los recoge Juan. Es el único evangelio que los recoge. Y recoge discursos, escuche bien, muy polémicos del Maestro. Es en Juan que nosotros tenemos el encuentro entre Cristo y Nicodemo. Entonces, cuando yo le daba a ustedes las clases de introducción a los evangelios, yo le explicaba a ustedes cómo sabemos lo que habló Jesús con Nicodemo. Porque aquí no había más nadie, estaba Nicodemo y Jesús. Juan no estaba. Los apóstoles no estaban. Es más, Nicodemo lo pidió ver de qué. De noche, en secreto, asustado. Sabemos que fue así, porque definitivamente Jesús tuvo que haber narrado lo que ocurrió en esa conversación con los apóstoles, para seguir enseñándoles a los apóstoles. Porque los apóstoles eran aquellos que iban a llevar el evangelio. Pero para usted llevar el evangelio, usted tenía que tomar partido por Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Antes de los versículos que hemos leído, Cristo dio un discurso muy importante, porque Cristo empezó a hablar de la unión mística que tiene que tener la iglesia con Él. Cuando usted asiste a la congregación, escuche bien,
cuando usted asiste a la congregación en una forma rutinaria y ritualista, usted tiene dos problemas. Rutinaria para que vean que llegue y ritualista para cumplir lo que ocurre en el culto. Pero si usted no tiene una unión mística con Jesús, si usted, como Jesús decía, no come su carne ni su sangre, que es la unión mística, no ha tenido una relación con Jesús, usted no ha tomado partido por Jesús. Porque cuando llegue la hora de la verdad, cuando llegue la hora de tomar partido con Jesús, usted le va a dar la espalda. Entonces Jesús está dando el discurso, y el discurso es polémico y es difícil, y cuando él termina, el versículo 60, mire cómo dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire qué interesante, hermano. Yo no sé si usted entiende el versículo. No dice, ¿quién la puede seguir? Para ellos, antes de seguir, mire, esto no se puede ni oír. Lo que está diciendo Jesús aquí, nos está pidiendo tomar partido por él, pero no solamente partido por él como si él fuera un simple profeta, que así se lo dije a la joven que tenía la discusión, ¿oyó? Ella con su discursito ese de amor, de la unión de todas las religiones, me vino con que, mire, nosotros respetamos todos los profetas, empezó a mencionar toda la basura de profetas que vino antes de Cristo, Buda y todas esas cosas, y los basura que vieron después. Y escuche, y yo vengo y le digo, ahí está el problema, mi amor. Porque Jesús no era un simple profeta, Jesucristo era Dios, Dios, y ese es el problema que tú no quieres entender. Que aquí no puede haber unión entre nosotros hasta que tú no entiendas que Jesús es Dios. Y como quiera, porque como son orgullosos, son unos carnales, quería seguir discutiendo, y yo, pero ven acá, que hay que discutir aquí, y ya te dije lo que hay. Y ya seguí discutiendo, y yo, mira, bye, le puse un bye así bien largo, bye. Porque tomar partido por Jesús conlleva esto. Entonces, aquellos discípulos estaban allí confundidos porque, caramba, nosotros teníamos aquí un combo bien bonito, que nos reuníamos a las 3 de la tarde y nos veíamos, y entonces estábamos atentos a quién llegaba. Mira, llegó Carlos Pérez, llegó el otro. Ah, pero aquí nos están diciendo que hay que tomar partido por Jesús. O sea, el club social que yo tengo aquí en la cabeza se me está craqueando. Pues yo espero que se le craquee, ¿oyó? Eso es lo que a mí me interesa. Oiga, el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo. Mira el testimonio de Juan. Yo no sé si usted entiende el testimonio de Juan. No que Jesús oyó la murmuración de ellos. Mira lo que están diciendo estos de mí. No. Jesús era Dios. Jesús sabía lo que ellos murmuraban, hermano. O sea, en simples frases, el apóstol Juan te indica el carácter y la naturaleza de Jesús. Yo le decía a esa joven, mira, yo te voy a decir algo. Escucha lo siguiente. Entonces se lo ponía en letras grandes. Mahoma está muerto. Bajaula, el que tú sigues, está muerto, pero muerto y podrido. Jesús venció la muerte. Y eso es lo que tú tienes que entender. Pero ella no argumentaba lo que yo le presentaba. Ella se iba por el otro lado del discurso ese del amor. Y yo, por amor es que te estoy diciendo esto, para que no te vayas al infierno. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Entonces, el tono de la pregunta depende de cómo usted lo vea. Puede ser de sorpresa, que lo dudo. Esto los ofende.
¿O es imperativo? ¿Esto os ofende? Y más adelante vamos a ver que es imperativo, que no es de sorpresa. Entonces añade el maestro, versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Entonces él dice, si ustedes me ven bajar o subir del cielo, o sea, de nuevo al problema judaico. ¿Cuál era el problema de los judíos, hermanos? Las señales, señales. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Señales. Señales, hermanos. La búsqueda continua de satisfacer ¿qué? Los sentidos. Los sentidos. Cuando tu sed, mi sed, no es de sentido, es espiritual. Y por eso Cristo decía en la unión mística, el que come mi carne y mi sangre, ese vivirá eternamente. Y no significa que tomes la mesa aquí. ¿Oyó? Esa es la interpretación de Roma. Ese es el error de Roma. Porque muchos toman la mesa y no conocen a Jesús. Y un día van a ser juzgados por eso. Es que tú tengas una relación personal con Cristo. Entonces ustedes quieren señales. Y si yo subo y bajo, pues mira, sí, estaba al lado del Padre. Y anuncia su ascensión. O sea, Jesús los está invitando a que entiendan que esto no es cuestión de señales. Esto es cuestión de un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal con Él. Entonces añade el maestro, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. El que da vida. ¿Ve qué interesante? La palabra espíritu ahí tenemos un problema con ella. ¿Por qué? Porque en el original griego los códices vienen o con letras mayúsculas todos o con letras minúsculas. Reina Valera lo pone en minúsculas. El espíritu da vida, dando a entender, ¿verdad?, que para que los seres vivos estén vivos tienen que tener el soplo de vida. El soplo de vida. Pero si lo vemos en mayúscula, que yo creo que sería lo más correcto, Cristo le está diciendo a ellos, mire, no es cuestión, por eso dice más adelante, la carne para nada aprovecha, no es cuestión de señales, no es cuestión de lo físico, es lo espiritual. Dice el maestro, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Y por qué para nada aprovecha? Usted lo va a ver en el versículo más adelante. Porque, hermanos, como yo le he dicho a ustedes muchas veces, ¿sabe algo? Los sustos se van. A los 19 años, yo esbaraté un Celica Toyota que yo tenía contra un poste. Me dormí guiando, no tenía el cinturón y quedé así. Choqué contra un poste. Diana era mi novia, estaba al lado mío, dormida también. No voló porque estaba acostada, si no hubiera salido por así, hubiéramos matado, pero como Dios, no era nuestra hora, ¿verdad? Y entonces, creía que me iba a morir. Oiga, y todo para mí fue un sueño. Pero cuando yo vi la realidad, hermano, y todo lo que había pasado, me di cuenta cuán efímera es la vida. ¿Se sabe lo que pasó, hermano? Para que usted vea cómo los sustos se van. Por 4 años no me dormí guiando. Del susto. Estaba a las 4 de la mañana guiando y todo así, con los ojos
No me dormía, hermano. Y yo decía, mira, superé eso. Al 5º año empecé a dormirme de nuevo. Porque el susto se fue. Así somos todos nosotros. Cuando un adúltero, escuche bien, cuando un adúltero embaraza a una mujer que no es su esposa, pasa tremendo susto. Y como es un impío, busca la forma de que esa, su amante, aborte. Y si no aborta, pues pasa el trago y el revolú y está muriéndose. Y todo ese mortandad, se lo digo, pues muchos amigos me han contado sus historias. Hermano, y usted lo oye diciendo, jamás volveré a hacer eso. A los 3 años lo vuelvo a ver cómo está. Y en la conversación me doy cuenta que tiene otra amante. Porque el pecado desafía a Dios, odia a Dios, se levanta contra Dios. Por eso Cristo dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, los sentidos de nada valen, si tu vida no está rendida ante Dios. Añade Cristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa relación mística, ¿verdad? Oigan mis palabras, vivan mis palabras, crean a mis palabras, tomen partido por Jesús. Ahora, el versículo 64 nos aclara que la pregunta de Jesús, esto os ofende, no fue de sorpresa, fue imperativa. Versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, hermano, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Allí estaba un grupo de discípulos, no era solamente los 12 apóstoles, había un grupo de discípulos siguiendo al Maestro. Y Jesús sabía quién estaba allí por él y quién estaba allí por partiditos y estupideces. Lo sabía, hermano. Sabía que cuando llegara, mire, el calor, cuando llegaran a irse a la cocina, iban a salir despavoridos. Porque tomar partido por Jesús es conocer a Jesús. Ahora, el Maestro se mueve a otra dimensión en el versículo 65. Es algo muy importante, hermano. Algo muy importante que pasamos, por lo menos aquí, hemos aprendido hasta ahora, que es predicar el Evangelio. ¿Sabe algo, hermano? Si nosotros no entendemos que no hay trucos, escucha bien, aquí, o sea, en la predicación del Evangelio no hay trucos. Esto de traer, no hay trucos, se acabó. No hay trucos en el Evangelio. Es confrontar a los hombres y las mujeres con su pecado. Y decirle, Dios manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Porque independientemente que sean elegidos o no, todo hombre tiene una deuda con Dios. Una deuda impagable. Impagable. El hombre no puede pagar esa deuda. Y Dios ha pagado la deuda. Pero el hombre no quiere aceptarlo. Porque no puede. No quiere. No le interesa. Entonces Jesús aclara que esto no es cuestión de coaccionar a las personas, que esto no es cuestión de los tiempos míos. Esto no es cuestión de estar contando, faltan 10 segundos, pasa al frente, faltan 9. Esto no es cuestión de sustos y de coaccionar a la gente. Aquí llega a la vida de Dios los que Dios quiere.
El versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno, mira qué sencillo es esto, hermano, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto no es por herencia, esto no es por coaccionar a la gente, eso es un cuento que la gente tiene libre albedrío, eso es una mentira. Nadie puede escoger a Dios, Cristo lo dice. Entonces, pero ¿qué es lo que quiere decir Cristo en este versículo 65 después de todos esos versículos anteriores? ¿Usted sabe lo que quiere decir Cristo? Que a Él no le importa quién se vaya. Eso es lo que está diciendo. Porque el que viene a mí, viene porque es enviado del Padre. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo manda, dice Cristo. Por eso, el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él, porque espérate. Esta fiesta que nosotros queríamos hacer aquí, no va. Esta fiesta no va, porque este nos está exigiendo, y ese es el llamado del Evangelio, este nos está exigiendo no tomar partido con Él solamente, es tener una relación mística con Él. Y el problema de la relación mística, dentro del discurso judío, hermano, dentro del discurso judío, es que para el fariseísmo, esa relación mística se hacía con el templo. Y Jesús está diciendo, hay alguien aquí más grande que el templo. Y entonces la fiesta, escuche bien, escuche, que ese es el plan, de sustituir a la clase religiosa de su tiempo, para nosotros ser la clase religiosa, como los políticos. Las elecciones que vienen ahora. El que está ahora no sirve, yo sirvo. Eso es así. Cuando suba el que servía, no va a servir tampoco, porque este país ya se fue por el chorro. Eso lo sabemos todo el mundo aquí. Esa era la mentalidad de sus discípulos. Nosotros queremos sustituir la clase religiosa, esa clase religiosa, y nosotros ser la nueva clase religiosa. Jesús le dice, no, papá, eso no es así. Esto no es cuestión de subir clase religiosa. Esto es cuestión de tomar partido por Jesús, de comer carne y sangre, de obedecer y tener una relación mística con Cristo. Escucha bien. En el momento que tú tienes una relación mística con Cristo, porque el Padre te llamó y el Espíritu de Dios ha sido depositado en ti, Cristo dice, en ese momento ya tú tienes vida eterna. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido en especial, en esta hora, por lo que está ocurriendo en Palestina. Hombres y mujeres de los dos bandos están muriendo terriblemente. Niños, ancianos, mujeres, soldados, padres de familia. Yo sé que no hay una solución simple y sinceramente creo que nunca va a haber una solución. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que si este conflicto actual se puede detener, que guíes a los líderes mundiales a detenerlo. Ilumina las mentes y da las soluciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.
Si me acompañan a Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 65, vamos a hablar un ratito de la importancia de la centralidad del mensaje de Jesús. Esta semana pues he tenido ciertas conversaciones y algunas veces conversaciones insinuadas con personas que creo que todavía no entienden la centralidad del mensaje de Jesús. Jesús, al ser un personaje histórico y hacer declaraciones de tipo que toman bando, ¿verdad? A ser una persona con una filosofía de vida, especialmente en el mundo capitalista, pero también la prensa en cierta medida, pues nos ayuda, ¿verdad?, a nuestro estrés. Ahora mismo, ¿verdad?, recibimos noticias, por ejemplo, el Nuevo Día tiene una noticia continua de la economía del país, todos los días, en primera plana. Pues, y usted ve las noticias todos los días en primera plana, y yo pienso en el Titanic hundiéndose, es lo único que yo pienso. Y le dije a mi esposa, no voy a leer más este periódico porque estoy ya paranoico. Pero entonces, cuando surge el conflicto israelita con los palestinos, pues llega a un punto de efervescencia, ¿verdad? Y entonces en eso el hombre busca el balance. Es natural que nos movamos al balance, ¿verdad? Porque no es normal. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que tú, Padre de luz y de misericordia, perdone nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Rey. Amén y amén. Yo le comentaba a algunos hermanos que tuve un intercambio, pone al juicio de sus pares, se expone al juicio de los historiadores, ¿verdad? Cuando usted toma opinión, cuando usted toma una decisión en relación a una forma de vida, a una forma de pensar, se espera de usted, se espera de nosotros que haya sido mediante un raciocinio ponderado, ¿verdad? Y que lo visceral pues esté fuera de la decisión, aunque en cierta medida siempre van a haber aspectos subjetivos. Lamentablemente en el mundo que vivimos, pues los seres humanos viven con una presión continua. Que usted quiera vivir en tensión todo el tiempo. Vivir en tensión todo el tiempo, tarde o temprano, le va a afectar la vida. Eso es así. Entonces usted busca el balance, y el balance conlleva muchas veces a unos compromisos. Dice Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 65. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús